Aquí presentamos esta imagen y la pregunta que se plantea es ¿cuál de las líneas A, B o C es igual a la principal? Está claro, ¿cierto?, que no hay duda que la línea C es idéntica a la principal. ¿Y cómo puede ser entonces que en los años 50 se hiciera un experimento en el que los participantes se empeñaban en elegir otra respuesta, cuando era obvio cuál era la correcta? Y eso es de lo que vamos a hablar en este video. Seguramente muchas veces nos hemos dejado llevar por la opinión de los demás, incluso sabiendo que lo que decían no era del todo cierto. A veces la presión social es tan fuerte que nos hace ir en contra de nuestros propios principios, o incluso nos lleva a pensar que estamos equivocados. De hecho, los políticos se aprovechan a veces de esto porque saben que si repiten suficientes veces algo, aunque sea mentira, si ésta la repiten un suficiente número de personas, al final acabará pasando por cierta. En los años 50, el psicólogo Solomon Asch hizo el siguiente experimento. Juntaba a un grupo de entre 7 y 9 personas a los que les mostraba unas imágenes como las que hemos visto hace un momento, y estas personas simplemente tenían que responder cuál de las líneas era igual al modelo que se les había enseñado. Asch les dijo que el experimento iba sobre la percepción visual, pero en realidad lo que quería estudiar era la conformidad. Quería estudiar la influencia de la presión social en las personas. En realidad, todas las personas que habían en el grupo, todos excepto una, era el sujeto experimental. Y los demás eran cómplices del psicólogo para dar respuestas incorrectas la mayor parte del tiempo. El verdadero sujeto de estudio, el único que no era infiltrado, tenía que dar la respuesta después de haber escuchado las del resto del grupo. Asch mostraba una cartulina, luego la otra y preguntaba al grupo cuál de las 3 líneas tenía una longitud igual a la primera. Uno a uno y en voz alta todos iban dando respuesta. Durante las primeras imágenes los infiltrados daban la respuesta correcta, que además era muy obvia, pero llegado un momento en el cual todos empezaban a dar con mucha seguridad una respuesta incorrecta. ¿Y qué hacía entonces el sujeto experimental? Asch pensaba que la mayoría de las personas no se conformarían con algo obviamente erróneo, pero los resultados le sorprendieron. Vio que un número elevado de participantes dieron una respuesta incorrecta, la misma que el grupo, a pesar de saber que era la errónea. Las personas se dejaban llevar por la presión de grupo. Esto ocurrió en un 37% de las veces, y al final, el 76% de los sujetos apoyaron las respuestas falsas del grupo al menos en una ocasión. Esto significa que se dejaron llevar por la presión. Al acabar el experimento, se entrevistó a las personas para preguntarles por qué habían dado esas respuestas. Y estas explicaron que sí, que sabían que lo que decían los otros era incorrecto, pero que dijeron lo mismo que el resto por miedo a destacar, por temor a ser ridiculizados de algún modo al pensar de manera distinta a los demás. Algunos incluso llegaron a pensar que estarían equivocados y que los otros tendrían razón si todos lo veían de la misma manera. Entonces Asch hizo una pequeña modificación del experimento. Les pidió a uno de los infiltrados que diera la respuesta correcta y rompiera la unanimidad del grupo. ¿Qué ocurrió entonces? Pues parece como si esto diera permiso a la persona para discrepar. Ya no se sentía el único, con lo que daba la respuesta que creía correcta y la conformidad bajaba. Y lo que era más curioso, que la conformidad bajaba más todavía cuando la persona que discrepaba, en vez de dar la respuesta correcta, daba una evidentemente más errónea. Parece que la unanimidad del grupo, que todos digan lo mismo como borregos, es crucial para que se dé la conformidad, porque es más fácil resistir esa presión grupal cuando hay algún elemento discrepante, piense lo mismo que nosotros o no. Bueno, ¿y qué implicancias tiene todo esto? Hay que tener en cuenta que el experimento de Asch hace referencia a algo muy concreto, el tamaño de unas líneas, algo objetivo de lo que nadie parece dudar, e incluso así la fuerza de la presión grupal es tan grande que la gente cambia de criterio. Entonces, ¿qué sucede cuando hablamos de cosas más sutiles como un punto de vista, una opinión o una idea? Ahí la fuerza del grupo es mucho más grande y nos arrastra, hasta el punto en el que ya ni somos capaces de darnos cuenta de qué es lo que realmente creemos o pensamos. Por ejemplo, en nuestro trabajo, colegio, instituto, grupo de amigos, si todos coinciden en que, por ejemplo, Pepito es ocioso, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer?
es poco probable que digamos, pues a mí me parece una persona muy responsable y encantadora. Probablemente no lo digas, o incluso nos sumemos a esa opinión grupal por miedo a destacar o ser marginados. Cuesta mucho resistirse a la presión del grupo, sobre todo cuando durante toda la vida nos han enseñado a obedecer. Primero a nuestros padres y luego al grupo, pero muchas veces es preferible mantenernos firmes en nuestras opiniones o puntos de vista, y es necesario tener esto claro para poder transmitírselo así a nuestros pares. Entonces podemos concluir que la conformidad social es la tendencia de un individuo a seguir las reglas o conductas implícitas del grupo al que pertenece. De este modo el individuo altera su opinión para adaptarse a las normas del grupo. Muchas gracias.